Tiene el gobierno es cerrar el acuerdo, veremos si eso se concreta. Por esa razón estamos en línea en estos momentos con Miguel Ponce, es economista y experto en comercio internacional. Quiero saber cómo ve la situación hoy de Argentina, si realmente vamos con los argumentos para que cerremos la negociación o no, o estamos lejos de eso. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nico? Muy buenos días, alegría estar con ustedes. Gracias. Vos lo decís bien en la introducción, hoy es un día clave. A estas horas precisamente está llegando el vuelo a Washington con la misión que encabeza Gabriel Rubinstein, ¿no es cierto? Se supone que el nivel de avance logrado el fin de semana y ayer a través de Zoom, ¿no es cierto?, en este contacto permanente que hay entre el staff y el equipo del ministerio, habría en principio, como solemos decir en el barrio, arrimado el bochín y permitido que, por lo tanto, el viaje se haga. La idea era no efectuar el viaje, un viaje demorado semanas y semanas. De hecho, estamos cumpliendo 3 meses de negociación para esta quinta revisión y está indicando las dificultades que había en ver si llegábamos a un punto de acuerdo. ¿Cuáles eran? ¿Cómo fue la última dinámica? La última dinámica es que, lógicamente, al estar el acuerdo técnicamente caído, ¿por qué decimos técnicamente caído? Bueno, porque ninguna de las metas planteadas en el acuerdo se están cumpliendo. Esto es obvio. En función de esto, hubo un planteamiento inicial de que el requerimiento tal vez de mayor urgencia era intentar cerrar la brecha a partir de una devaluación. En cuanto se hablaba de alrededor de un 30%, hecho que por supuesto en tiempos electorales resultaba inaceptable desde el lado argentino, particularmente teniendo en cuenta que quien tiene que poner la firma es el candidato a presidente. O sea, el ministro de Economía es el candidato a presidente en estas singularidades tan particulares que se viven en Argentina. Como esto no fue aceptado, entonces el planteamiento pasó a ser, bueno, reduzcamos el déficit fiscal a niveles, diríamos, más estrictos que los planteados en el acuerdo. ¿Cuánto era lo último que se había planteado en el acuerdo? 1.9 de déficit de PBI, y ahora se pretendía que hubiese una reducción al 1.5. ¿A qué está enganchado esto? Esto está enganchado a, llamémosle, el pedido de máxima del gobierno, que es que todo lo que el Fondo Monetario debiera girar en el curso del año, debiera desembolsar para que podamos efectuar los pagos en tiempo y forma, no en la situación en la que estamos ahora, que venimos con pagos atrasados, no efectuados, y que todos se han concentrado, lo anterior y lo de esta semana y de la que viene, en el 31 de julio, que todos esos pagos que están en el entorno de los 10.800 millones de dólares sea adelantado a este desembolso que debiera efectuarse ahora. Esta es la de máxima. Obviamente los temores del fondo, particularmente del staff, está en que gran parte de ese monto sea destinado, por un lado, a operar sobre el sistema cambiario para intentar mantener el valor del blue, que no haya una corrida cambiaria, ¿no es cierto?, como la que se vivió parcialmente la semana pasada, y por otro lado poder utilizarlo para alguna suerte de plan platita. Este es el temor desde el lado del fondo. Obviamente, desde acá lo que se está pidiendo es que parte de los fondos que finalmente sean girados puedan sí ser utilizados con esto que se denomina libre disponibilidad, que es ni más ni menos que poder operar en el mercado cambiario. Mi sensación es que ni va a prevalecer la posición de los más ortodoxos, que no quieren girar prácticamente nada, solo lo necesario para el pago, diríamos, de esto del 31 de julio,
pero tampoco va a tener respuesta positiva a la demanda mayor que está haciendo el ministerio, el gobierno argentino. Creo que va a andar en unos 7.500, algunos dicen 8.000 millones, en términos que sirve para los pagos y un cachito más, y que es muy posible haya algún grado de permisividad en la utilización de esto que se denomina, ¿no es cierto?, de libre disponibilidad. Creo además que el debate entre si el ajuste es hasta el 1.5 o entre el 1.9, me parece que se va a saldar en el entorno del 1.9. Este es el punto de lo que conocemos hasta hoy. Pero Miguel, por supuesto, las negociaciones finales empiezan en horas. En un rato nada más. Este movimiento del dólar que hubo entre en los últimos días de la semana pasada y ayer, algunos lo pensaron con el movimiento del blue, también con una idea del gobierno utilizar ese movimiento del blue como para mover un poco lo oficial y en eso devaluar qué es lo que está pidiendo el fondo. ¿Lo ves de esa manera? Acelerar el crawling peg. Sí. Acelerar el crawling peg, correcto. ¿Vos lo ves de esa manera o crees que esto se dio simplemente porque el mercado se movió y por eso el dólar subió el blue? A ver, creo que claramente el mercado lo que ha captado es la debilidad que tiene hoy el central para frenar cualquier tipo de corrida. Si vos estás, como nos está ocurriendo en este momento, con una situación tan dificultosa que tenés 8.000 millones de dólares de reservas líquidas negativas, es decir, que estás en rojo, es obvio que la vulnerabilidad que tenés para el manejo del mercado cambiario se refleja en esta situación. Por otro lado, yo te diría, y lo he dicho en muchos de los reportajes, no hay que dramatizar, hay que desdramatizar un fenómeno que se da en todo año electoral, que es el cambio de carteras. O sea, cuando se acerca una elección, un mes antes, mes y medio, el promedio sería mes y medio si uno mira las últimas 10 elecciones, se produce ese cambio de cartera, que es que las empresas argentinas, que por supuesto por estar en Argentina trabajan en pesos, se posicionan en dólares para resguardar valor. ¿Hasta cuándo? Y bueno, primero, hasta saber quién ganó las elecciones, cómo viene el tema político. Segundo, quién es el ministro de Economía. Tercero, cuál es el programa, o por lo menos conocer las primeras medidas. Obviamente luego, pasado esto, conocido esto y pasado esto, vuelven al peso, que es lo que se utiliza para laburar en el país. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que esto, en estas circunstancias, se adelantó. Y se adelantó varios meses. ¿Y por qué? Y bueno, porque la política metió la cola, ¿no es cierto? Se hablaba de que había algún candidato que tenía posibilidad de llegar a una segunda vuelta, que te hablaba de dolarizar la economía o de quemar el Banco Central, y esto generaba un cierto pánico, porque además arrastraba el discurso de otros que sí también tenían posibilidades. Al quedar más o menos claro hacia dónde van las alternativas electorales, yo te diría que eso calmó el mercado, particularmente el día de ayer, el impacto que tuvo las elecciones de Santa Fe, donde claramente el olor a cala del tiempo que estamos viviendo, es decir, la finalización de esto que hemos vivido Macri y Cristina en una grieta que objetivamente se está acabando, digo, en términos de la vigencia de ellos, como cada elección que ocurre y la que viene el domingo que viene también lo va a demostrar. Me parece que esto ha generado una sensación de que el cambio de color en el Ejecutivo el 10 de diciembre es casi inevitable. Pero aunque así no lo fuera, si el candidato es Massa, tampoco genera una situación de pánico. Por eso ayer vimos bajar el riesgo país, vimos que el blue se ha mantenido más o menos en el entorno que estaba el viernes, subieron todos los títulos argentinos, particularmente el de los bancos y el de las energéticas. YPF ha pegado un salto grande, y suponemos que el hecho de sumar la noticia del resultado de Santa Fe, particularmente la diferencia entre la oposición triunfante, la oposición nacional triunfante y el oficialismo perdidoso,
más el hecho de que se conociera, lo que yo di a conocer en primicia el sábado a la noche, de que el viaje se concretaba hoy, se concretaba anoche y que hoy ya estaban en Washington la misión, me parece que esto ha ido calmando los mercados y trae un achicamiento de la incertidumbre que, como vos sabés, Nico, es el elemento central para el manejo de economía. La situación de los mercados. Y sobre esto, Miguel, entonces, a ver, para pasar en limpio, vos me decís que si la elección se va yendo entre una polarización de Juntos por el Cambio con Sergio Massa, ¿eso va a favorecer a que los mercados se tranquilicen? En cualquiera de los dos casos, ¿los mercados lo miran de buena manera cualquiera de los dos candidatos? Yo creo que sí, obviamente hay preferencias. Yo creo que lógicamente los mercados, por el hecho de que todavía la vicepresidenta sigue teniendo la influencia política que tiene, la vimos ayer en una situación que algunos dicen fue hecho a propósito o no se dio cuenta, tirando diatribas contra el Fondo Monetario Internacional, con el ministro que tiene que firmar y que está haciendo esfuerzos ingentes para cerrar lo antes posible. Uno decía, ¿esto está hecho a propósito o no se da cuenta? Bueno, yo no creo en la inocencia de cuando las cosas ocurren de esta manera. Creo que ahí hay un juego muy particular, fundamentalmente de marcarle la cancha y de, intentar mostrarle al fondo que una cosa es el ministro y otra cosa es la dueña principal de las acciones. Sí, creo, Miguel, también que es parte del juego que ellos hacen, ¿no? Cristina con un discurso más cercano a sus fanáticos y Sergio Massa mostrándose un poco más en el centro, ¿no? Para tener a los dos votantes, ¿no? También me parece Lo que se me ocurre también en la línea de lo que vos pensás, Nico, y que yo lógicamente puedo llegar a compartir, es que a lo mejor todo esto estaba preparado antes del resultado de Santa Fe, que me parece que a la hora que se efectuó el acto que vimos ayer, todavía no estaba correctamente digerido. Creo que todos los mensajes que nos da Santa Fe, alguno que ha sido oculto, ¿no? Que es que entre los que fueron a votar en contra, en blanco, y los que no fueron a votar, es un récord desde el retorno de la democracia. Casi el 50% de la gente no ha compartido las elecciones que se efectuaron, diríamos, ¿no? O sea, los candidatos que se efectuaron sumados son casi menos que los que de alguna u otra manera han efectuado su repudio o su indiferencia a lo que ocurre. Y esto sí es un dato preocupante al margen de las valoraciones políticas partidarias que tengamos, ¿no? Miguel, muchísimas gracias, un gustazo, ¿eh? Gracias a ustedes, siempre a disposición, ¿eh? Mis saludos. Miguel Ponce, economista y experto en comercio internacional, hablando de la misión que hoy tiene el gobierno, específicamente Sergio Massa, con el FMI.